oportunidad de honrarle, alabarle y glorificarle. Vamos entonces a nuestra lección número 50, es una que está relacionada con la cooperación o como el trabajo conjunto entre varias iglesias del Señor Jesucristo, tanto como en la información que aparece en el video, pues se hace énfasis en la necesidad de que unas iglesias juntamente con otras podemos y debemos colaborarnos. Hay varias maneras de hacerlo. Ahí se enfatizan algunos ejemplos. Ahí se enfatizan algunos ejemplos, laborando de acuerdo con Dios. También la iglesia local, como el centro de cooperación, nunca se debe ignorar a la iglesia en ese tipo de trabajos, porque a la iglesia se le entregó toda la autoridad en Mateo capítulo 28, de los versículos 16 hasta el versículo 20. Y la única cooperación que se da siempre debe ser con base en la palabra de Dios. Entonces, las iglesias de Cristo, en cierto modo, somos llamados. Uno de los esfuerzos más notables en los últimos siglos XVIII, XIX, XX, pues son algunas de las asociaciones de algunos países. Es muy reconocida en el mundo la Asociación Bautista Americana o Norteamericana, donde predomina el trabajo en conjunto de las iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica y otras iglesias también en el mundo. Pues la cooperación básicamente se centra en recoger ofrendas para ayudar a sostener a la obra misionera. Entonces es muy importante tener en cuenta que aunque las iglesias de Cristo, cada una de ellas es independiente, eso no quiere decir que no se puede hacer un trabajo conjunto entre varias iglesias de las comunidades cercanas, iglesias cercanas, o en algunos casos, como también en las iglesias que están a gran distancia. Pues hoy en día es muy fácil conocer la información de la iglesia, de la Asociación, Bautista Americana, porque pues en internet simplemente se digita Asociación Bautista Americana y ahí aparece toda una cantidad de información que tiene que ver con ese trabajo cooperativo, con ese trabajo colaborativo. Tanto en la disertación del maestro como en la tarea de los alumnos y en las preguntas para discusión o deliberación, pues se hace bastante énfasis en que la colaboración debe centrarse de esa manera, de acuerdo a la dirección de Dios, teniendo en cuenta a las iglesias como centros de cooperación. Nunca se debe pasar por encima de la autoridad de la iglesia y también con base en la palabra de Dios. Ahí textos como de 2 Corintios 6:1, nosotros como ayudadores juntamente con él. Es uno de los textos básicos. Eso es como un resumen de lo que se plantea tanto en el libro como en el video. Y pues ya digamos en la práctica, pues es muy importante reconocer que pues como iglesias de Cristo también tenemos esa responsabilidad. También pues valga la redundancia, pues es muy claro que el trabajo cooperativo o colaborativo se hace con iglesias que tengan la misma doctrina, la misma fe, las mismas prácticas y también la misma historia en el sentido de que se descienda desde los días del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Cuando uno va a la palabra de Dios, pues encuentra ejemplos. Ahí en el video se mencionan los ejemplos muy notables. Ejemplo de la iglesia en Filipos, ejemplos de la iglesia en Corinto. Cuando el Imperio Romano persiguió a la iglesia del Señor Jesucristo, pues hubo ayuda, hubo colaboración de unas iglesias a otras para proveer, en cierto modo, no solo la oración, no solo también el acompañamiento en la doctrina, sino también
en la parte material, en la parte económica. Entonces, pues se mencionan ahí varios ejemplos que pues, son bastante notables para poder tener en cuenta lo que significa el trabajo colaborativo. Es similar a una familia. Una familia es independiente, pero eso no significa que no necesite colaboración de otras familias o en algunos casos de otras personas. ¿Sí? Una familia puede colaborar con otra conservando su independencia. Una iglesia de Cristo puede y debe colaborar con otra conservando su independencia, sin entrometerse a vulnerar la autoridad de una iglesia local. Básicamente eso es lo que plantea ese capítulo número 51 y pues también se diferencia sobre todo la parte doctrinal. A veces cuando las iglesias de Cristo se han unido con congregaciones que no tienen la misma doctrina, la misma fe, la misma práctica, el mismo orden, ni la misma historia, pues se presentan enormes dificultades y en lugar de ser de bendición, muchísimas iglesias de Cristo se han desviado por colaborar con otras iglesias en el trabajo de ganar las almas. Nosotros, como iglesias de Cristo, sí somos llamados a ganar las almas, pero cuando lo queremos hacer cooperando con otras iglesias, pues debemos hacerlo con iglesias de nuestra misma fe, de nuestra misma práctica, de nuestro mismo orden. De lo contrario, entonces, pues estaríamos vulnerando el principio o desobedeciendo como Dios lo enseña en su palabra. Quisiera remitirme a un ejemplo que aparece en las cartas de Juan. En las cartas de Juan aparece un ejemplo muy notable porque pues en esa época había misioneros que iban de un lugar a otro, igual que hoy en día. Y podemos ir, por favor. Segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1. Esta carta fue escrita cerca del año 90. Y segunda de Juan, capítulo único. Y a partir del verso 7. Segunda de Juan, en el capítulo único, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, lo que dice Dios aquí, pues es que tanto las iglesias como los miembros, como los creyentes, no debían acoger como huésped a una persona que fuese falso maestro. ¿En qué sentido? En el sentido de facilitarle el trabajo. Bienvenida, hermano. Dios la bendiga, hermano. Entonces, estamos en segunda de Juan, en el capítulo único, en el verso número 7. Hay que tener entonces cuidado con lo que Dios dice aquí, porque pues hay muchas personas que proclaman servir a Dios, pero como dice aquí, niegan la divinidad del Señor Jesucristo o niegan la humanidad del Señor Jesucristo.
muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ni las iglesias ni los hermanos deberían brindar apoyo. Y dice aquí que era lo más básico, en el verso 9, donde dice cualquiera que se extravía, y está pues generalizando. Bienvenido, hermano André, Dios le bendiga grandemente. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, hermano. ¿Cómo les ha ido por allá? Bien, gracias a Dios, bien, sí, señor. Bueno. Estamos haciendo como una complementación de la lección número 51, donde se habla del trabajo colaborativo, ¿sí? Trabajo colaborativo, 50, perdón, me equivoqué, la lección número 50, donde habla del trabajo colaborativo, ¿sí? Ahí aparecen tanto en la parte del texto escrito como en la parte del video, pues aparece información. Así siempre, cuando uno recibe al Señor Jesucristo como Salvador personal, se hace preguntas, bueno, ¿y por qué no colaboramos entre todos y formamos una sola organización o una sola iglesia, o nos ponemos de acuerdo sobre determinados principios y buscamos la manera de ayudar a ganar de una mejor manera las almas para el Señor Jesucristo? La intención es buena, pero pues las buenas intenciones no bastan. Ya vemos que aquí en el año 90, cuando se escribe esta carta, había maestros itinerantes que hoy en día se podrían llamar, entre comillas, por ejemplo, personas misioneros o misioneras o cualquier otra forma de llamarlo, y ellos pues visitaban las iglesias, pero llegaban con falsas doctrinas. Muchos, dice segunda de Juan, en el capítulo 1, dice, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, negaban la humanidad del Señor Jesucristo. Al negar la humanidad del Señor Jesucristo, pues toda la obra de Cristo, de su nacimiento, de su crecimiento en la parte humana aquí, al tomar las limitaciones, como lo hemos recordado, explicado en otras ocasiones, e inclusive su entrega en la cruz, la exposición de su sangre, la entrega de su cuerpo por nuestros pecados y su resurrección, pues caen en una desviación gravísima, porque Dios precisamente se hace humano en la persona del Señor Jesucristo para enseñarnos, para dirigirnos, guiarnos, bendecirnos, pero ante todo y sobre todo y por encima de todo, para pagar el precio de nuestros pecados. Era el propósito principal, el eje principal de la obra de Cristo. Aquí estas personas negaban esa divinidad, algunos eran llamados gnósticos, que todavía sobreviven actualmente, y que enseñan una espiritualidad propia del esfuerzo humano en combinación con una serie de experiencias místicas, de experiencias entre comillas sobrenaturales. Entonces, en el 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera. Entonces, la clave está en perseverar en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es supremamente clara en cuanto a salvación, en cuanto a seguridad de la salvación, en cuanto a la cena del Señor, en cuanto al bautismo, en cuanto a la familia, en cuanto a la iglesia, los puntos, por decirlo así, todas las enseñanzas resumidas, ¿sí? No es que las declaraciones de fe estén por encima de la Biblia, porque eso no es cierto. Las declaraciones de fe solamente lo que hacen es resumir las enseñanzas de la palabra de Dios para poderlas sistematizar, organizar, estudiar, escudriñar y de esa manera defenderlas de una mejor forma. Porque por encima pues, de la palabra de Dios no hay ninguna declaración doctrinal. Y dice aquí en el 10 que si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, pues como los viajes eran tan difíciles, había que hacerlo en condiciones muy extremas, porque las personas o viajaban a pie o viajaban a lomos de animal, pues muchas veces necesitaban asistencia, necesitaban hospedaje, necesitaban alimentación, necesitaban todo eso. Y humanamente, en cierto modo, pues uno es llamado a servir en la medida de las posibilidades. Pero hay que hacer una diferenciación cuando
la persona empieza a multiplicar el error, porque si empieza a multiplicar el error, entonces el asunto no es de Dios. Uno podría decir que si una persona tiene una grave enseñanza, podría uno en determinado momento colaborar con cosas muy básicas, como un alimento, como una asistencia supremamente básica, pero no patrocinar ya propiamente dicho, o propiamente dicha, la colaboración. Por eso es que menciona ahí los requisitos. Las iglesias de Cristo, siendo independientes cada iglesia, somos llamados a colaborar con otras iglesias. Y daba el ejemplo de la Asociación Bautista Americana. Uno puede hoy en día digitar ahí en internet Asociación Bautista Americana y aparece información. Obviamente son asociaciones que tienen varios siglos y que se han organizado de una manera tal que pueden hacer un trabajo colaborativo. Y también, pues es muy claro que no están exentas de dificultades de la carnalidad humana, ¿sí? Porque hay iglesias que tienen más dinero, hay pastores que son mucho más prestigiosos, que son mucho más adinerados, que tienen muchísima mayor capacidad, mucho más influencia, y eso a veces, y insisto en él a veces, y hago énfasis ahí, porque pues eso no debería ser así. Nosotros lo encontramos ahí en la palabra de Dios, los ejemplos muy claros que están explicados ahí en la Biblia, ante todo, y también pues en el texto escrito y en los videos. Entonces hay que ver y hay que tener en cuenta eso. Este texto aquí es muy claro. Cuando le dice, ni le digáis, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, está diciendo, como si puede, presten los primeros auxilios para compartir la verdad, para enseñarle, porque si no se le comparte lo básico, pues uno no tendría la oportunidad de enseñarle. Pero cuando ya se trata de patrocinar destrucción, ya el asunto es de otro calibre, es de otro precio, ya no es la voluntad de Dios. Si a una persona se le enseña la verdad y la persona endurece su corazón con la incredulidad y no quiere creer, pues nosotros ya ni como creyentes ni como iglesia podemos hacer nada más allá de orar y más allá de tener una actitud equilibrada, no una actitud ni orgullosa, ni jactanciosa, ni muchísimo menos las otras cosas que a veces frecuentemente se dan, que pasan a veces por los insultos o por los improperios o por los menosprecios o por las agresiones, todo ese tipo de cosas. La línea ahí es muy, muy clara, muy, muy contundente de lo que Dios enseña en esa parte. Muy bien, bienvenido hermano Manuel, ¿está hermano Manuel? Sí, señor, Muy aquí bien, estoy. Gracias. Buenas noches. bueno, Dios le bendiga. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde las iglesias de Cristo tuvieron que mantenerse firmes, y en el ministerio del apóstol Pablo también. ¿Sí? El hecho de que uno haya empezado bien en la vida cristiana, sí, hay montones de personas que inician bien en la vida cristiana, reciben a Cristo, se bautizan en una iglesia de Cristo, empiezan a aprender la sana doctrina, pero vienen las tentaciones a veces de diverso orden, ¿sí? Y solamente voy a dar un ejemplo en el caso del apóstol Pablo, que pues por excelencia fue uno de los grandes misioneros de la obra de Dios, y se encuentra en 2 Timoteo. En 2 Timoteo, la Biblia advierte muy bien en contra de los falsos maestros. 2 Timoteo, capítulo número 4. A principio de año logramos meditar brevemente sobre los grandes desafíos que tenemos los creyentes y las iglesias, ¿sí? Pelear la buena batalla, o sea, con la bondad de Dios, el amor de Dios, acabar la carrera, no dejarla comenzada, y guardar, o sea, cuidar la fe, es decir, el conjunto de doctrinas, dice 2 Timoteo 4:6. Y en el 8 habla de los galardones eternos, está guardada la corona de justicia, un ejemplo de un galardón. Así como aquí en la vida terrenal hay bendiciones para el creyente, porque pues eso es indiscutible, gloria a Dios, nosotros disfrutamos de grandes bendiciones, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos recibido a Cristo como Salvador personal? Pues hubiéramos perdido enormes bendiciones, ¿sí? Y casi que aquí en la iglesia, año a año, hacemos como una especie de reflexión sobre eso, porque uno pierde bendiciones
cuando pues, no hace la voluntad de Dios, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos ejemplos que mirar. Y dice, la cual me dará el Señor juez justo, dice en el centro del verso 8. O sea, Dios nunca desconoce ni la oración, ni el trabajo, ni la dedicación, ni el esfuerzo, nada. Para Dios, Él es un juez justo. En aquel día, ¿sí? Está hablando del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es muy claro, es un juicio de galardones para los creyentes. Diferente al juicio del trono blanco, que es un juicio para los incrédulos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Claro, porque pues es apenas obvio que si Cristo interviniera en esta humanidad, pues el asunto, como decimos en términos populares, pues sería otro precio, porque predominaría el amor de Dios, la justicia de Dios y la bondad de Dios. Procura, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, está detenido por el Imperio Romano y ya hemos estudiado en otras ocasiones las causas principales. Procura venir pronto a verme. Y aquí viene el ejemplo, porque Demas me ha desamparado. Inicialmente Demas fue un excelente compañero del apóstol Pablo en el ministerio de servir al Señor Jesucristo, a la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia que lo envió a la obra misionera. Y dice, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas era el médico que tenía, pues, Pablo tenía don de sanidad, pero sin embargo vivía enfermo. Apenas obvio, ¿no? Pues eso no necesita explicación. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo está detenido, está a punto de ser decapitado, a punto de ser, sí, asesinado por el Imperio Romano, pero pues él no pierde la esperanza de servir al Señor en su ancianidad y en su condición. A Tíquico, dice el verso 12, lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Apenas obvio que las cárceles no son nada agradables y pues llevarle algo que le protegiera de la temperatura o de las situaciones extremas que vivía era necesario. Y los libros, dice ahí, mayormente los pergaminos. ¿Sí? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. También fue otra persona que el contraste es claro. ¿Sí? Entre iglesias del Señor Jesucristo, o sea, en las iglesias, al interior de las iglesias del Señor Jesucristo, estos eran equipos misioneros que eran sostenidos por la colaboración de las iglesias, unas iglesias con otras. Sí. Pero no siempre, como leímos ahí en Segunda de Juan, pues hay permanencia, siempre estamos tentados a abandonar la verdad. Eso le pasa a cualquier creyente en Cristo, por más espiritual que uno sea. Eso no quiere decir que ya Satanás dejó de trabajar en nuestras vidas, no. Él no es todopoderoso, obviamente, eso hay que hacer la claridad, pero pues Dios sí dice que tenemos lucha y que no tenemos, lucha contra carne y sangre, o sea, contra humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Y bueno, todo lo que dice ahí en Efesios capítulo 6, a partir del verso 10. Y dice, guárdate tú también de él. Dice al terminar el 14, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En varias oportunidades las iglesias de Cristo estaban amenazadas por personas que enseñaban errores. En Gálatas, ahorita podemos mirar el texto si el tiempo nos da, porque es que cuando las iglesias de Cristo, si eso es una de las críticas más, perdóneme la popularidad de la expresión, malintencionadas que recibimos. Ustedes, ¿por qué no se unen con tales congregaciones? ¿O ustedes, por qué no trabajan con los políticos? ¿O ustedes, por qué no trabajan de tal manera? ¿Por qué no hacen esto? Sí. ¿Por qué no se hace? Porque hay que negociar principios, hay que negociar doctrina.
¿sí? Hay que poner en riesgo toda una cantidad de almas, y lo que es más valioso para Dios son las almas, tanto en las familias como en las iglesias. Entonces no es cooperar por cooperar. Ahorita al concluir, pues vamos a citar un ejemplo muy claro, muy contundente, que es profético. ¿Sí? En mi primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. O sea, Pablo le dejaba las cosas a Dios, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Frecuentemente perdemos las fuerzas, frecuentemente tenemos la tendencia al desánimo, ¿sí? Cuando tenemos que afrontar fuertes oposiciones, críticas durísimas a veces que recibimos, a veces inclusive, pues no quiero entrar ahí tanto en detalle porque pues eso son cosas que se conocen de la naturaleza humana, ¿sí? El hecho de que seamos creyentes en Cristo, no, la gente no nos va a ver ni... O sea, normalmente no nos ven espiritualmente porque pues muchas personas son naturales, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos van a ver espiritualmente? Y carnalidad es lo que sobra, ¿sí? Para mirar a la iglesia de Cristo y para mirar a los creyentes en Cristo, miembros de la iglesia o cualquier creyente en Cristo. Y dice, y que todos los gentiles oyesen, ¿sí? A donde Dios lo mandó a los que no eran judíos, pues oyesen, porque la fe viene por el oír. Así fue librado de la boca del león. Pablo no fue condenado inmediatamente. Los romanos eran muy expertos en hacer juicios muy rápidos. Y el ejemplo contundente está en el juicio que se le aplicó al Señor Jesucristo antes de llevarlo a la cruz. Por la tarde lo detuvieron, lo acusaron, en la mañana lo juzgaron y por la tarde lo crucificaron. ¿Sí? Para ellos, la justicia que ellos aplicaban era sí, inmediata, no hay otra palabra más clara que esa. Entonces, cuando dice, así fue librado de la boca del león, lo que está diciendo es, en sentido figurado, que Dios tuvo misericordia, ¿sí? Porque no lo hizo inmediatamente y le dio oportunidad de escribir estas cartas, ¿sí? Es muy difícil imaginarnos para nosotros las condiciones de la época del Imperio Romano, de la finalización de la Edad Antigua, que termina con el Imperio Romano, ¿sí? O sea, las colaboraciones entre las iglesias eran muy difíciles. Había que escribir una carta en condiciones que se demoraba mucho tiempo escribiendo, por los materiales, por las condiciones. El apóstol Pablo por la salud, seguramente Lucas le ayudaba. A veces tenían un amanuense, o sea, un secretario, una persona que escribía a mano, ¿sí? Y era muy difícil escribir. Y terriblemente difícil que las cartas llegaran, ¿sí? Hubo muchísimas cartas que se perdieron porque no llegaron a su destino, pues obviamente por circunstancias humanas. Y hoy en día, bueno, ya el correo no es tan frecuente, el correo entre personas. Hay otro tipo de movilización de personas, de bienes, de mercancías, en fin, de comunicaciones. Entonces, para que una iglesia colabore con otra, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En la Biblia encontramos ejemplos. Yo solamente aquí lo que he hecho es tratar de profundizar un poco las condiciones en las que se dio la colaboración, ¿sí? Jamás las iglesias del primer siglo y obviamente las que le siguieron, pues con el argumento de que hay que unirnos porque somos creyentes en Cristo, pues Dios sí quiere la unidad, primero al interior de la iglesia local y después con otras iglesias de la misma fe y orden. Podríamos nosotros unirnos a trabajar con una congregación que tenía gravísimos errores en cuanto a la salvación, gravísimos errores con relación a la vida eterna, al alma, al espíritu, a la obediencia a Dios, todo ese tipo de cosas. No es la voluntad perfecta de Dios. Y eso no quiere decir, repito, insisto, que uno pueda en determinado momento intercambiar un saludo con esas personas, ser amable, ser gentil, porque pues eso es para todo ser humano. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida por todos.
Pero el hecho de uno ser gentil no significa que por esa misma condición, pues se va a hacer un trabajo conjunto con otras congregaciones donde no se enseña lo mismo, ¿sí? No es nada fácil mirar este tema a la luz de la palabra de Dios, porque pues, quisiéramos que las cosas fueran de otra manera. No son de otra manera. La dureza de corazón del ser humano es supremamente arraigada, ¿sí? El ser humano en lo espiritual, si el ser humano tiene su tendencia al capricho, estoy hablando en general, ¿sí? En lo intelectual, en lo emocional, en lo físico, en lo material, ahora imaginémonos en lo espiritual. Lo espiritual es decir, la condición humana es bastante dura de corazón. O sea, hablando de la incredulidad. No sé si tienen inquietudes, preguntas, comentarios, aclaraciones. Sí, yo tengo pues un comentario. Hay una denominación bautista que utiliza una sutileza y su eslogan es la unidad en la diversidad, ¿sí? Entonces eso conlleva a que se puedan unir a diferentes confesiones, ¿sí? Pentecorte, pentecostal, carismático y demás, porque consideran que para que se puede ser uno en medio de la diferencia doctrinal, ¿sí? Son sutilezas, ¿sí? Que al parecer a simple vista pues uno las ve como muy simples, pero en el fondo lo que llevan es la desviación de la iglesia, intentar desviar a la iglesia de Cristo de la sana doctrina. Sí, tristemente las noticias que llegan de la Asociación Bautista Americana no son buenas en el sentido de que las iglesias que estaban en el siglo XX han venido permaneciendo en el siglo XXI. No. Cuando yo he tenido muy pocas oportunidades, tengo oportunidad, valga la redundancia, perdónenme, de dialogar con personas que conocen el trasfondo de la Asociación Bautista Americana, me dicen, sí, hay iglesias que se han apartado, porque se han desviado por sus prácticas, por sus enseñanzas, porque pues es una tentación frecuente, ¿sí? Eso pues no es un secreto para nadie, pero pues digamos que eso es una noticia triste porque pues iglesias, a veces las iglesias pierden su membresía, pierden sus... Por ejemplo, citar un caso concreto, Pastor Robert Ledford, que a propósito, entre paréntesis, envía agradecimientos por las oraciones, ahí está todavía en tratamiento de cirugía y demás, contaba de una iglesia que por su disposición al error doctrinal finalmente terminó acabándose porque pues la iglesia se dividió, los hermanos empezaron a contender unos contra otros, abandonaron la sana doctrina y el templo quedó solo. En lugar de dedicarse a trabajar, se dedicaron a contender, ¿sí? Cuando ya el templo quedó solo, entonces el pastor que estaba le dijo al hermano Robert Ledford, pues ahí está ese templo, miren a ver ustedes qué hacen como iglesia. Básicamente cuando una congregación ya no se reúne, una iglesia, porque las iglesias somos las personas, perdón, entonces se le entrega la propiedad a otra iglesia. Y esa iglesia, pues en el sitio ya no era factible continuar con la obra, lo que hicieron fue vender el templo. La mitad de los recursos los utilizaron para abrir una obra en Estados Unidos y la otra mitad de los recursos la utilizaron para hacer obra misionera en otro lugar. Entonces, por eso es que es tan importante cuidar, pues, obviamente, primero la doctrina, segundo la comunión, sí, la comunión entre Cristo y los hermanos. Sí, así como estamos viendo la importancia de la comunión en la familia con Dios, pues también en la iglesia. Sí, es muy fácil que una congregación, una iglesia, se vuelva simplemente un club espiritual o un asunto de religiosidad, o un asunto donde realmente se van perdiendo los propósitos
y digamos, la dirección de Dios en lo que tiene que hacer una iglesia, ¿sí? No solamente en el servicio, sino también pues en todos los demás propósitos, ¿sí? Entonces, eso es delicado, es bastante delicado. Y repito e insisto, porque pues muchas congregaciones se desvían tristemente por eso. El otro ángulo de la cooperación difícil, podemos tener excelente doctrina, pero como les decía ahorita, pues hay iglesias que tienen mucho más capacidad económica, tienen mucho más membresía, tienen mucho más, digamos, bendiciones, pero administrar bendiciones no es nada fácil. No es nada fácil, eso lo enseña Dios en su palabra de muchas maneras. Cuando uno está bendecido, pues tiene ciertas tendencias, ¿sí? Que también pueden ser de tentación. Entonces, a veces la cooperación, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, no, tampoco es un secreto para nadie, una lucha muy dura que se dio en el siglo XIX y XX con el asunto del racismo, de la discriminación por el color de la piel, o por la nacionalidad, o por muchas cosas que están ahí en el corazón del ser humano y que solamente Cristo quiere limpiar. Entonces, al menos había iglesias de X lugar o de X condición, no colaboramos con iglesias de otro lugar. Pura carnalidad enseñada ahí en la palabra de Dios, reconocida en la palabra de Dios, ¿sí? Pero que una cosa es reconocerla, enseñarla, y otra cosa es practicarla, ¿sí? Porque Dios es muy claro, ¿sí? El apóstol Pedro, que era un judío que pues tenía sus prejuicios con relación a los gentiles, Dios le muestra una visión y le dice que no. Hay que ir a predicar a los otros que no eran judíos también. Y bueno, de eso hay muchísimos ejemplos. Entonces, en el fondo hay que tener mucho cuidado. Hay un término técnico que se utiliza mucho, el ecumenismo, ¿sí? Entonces, muchas de las religiones actuales del siglo XX, XXI, dicen eso, ¿sí? No, pues nos reunimos a orar, fulano con fulano, estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en esto, pero no importa, ¿sí? Eso es lo que va a dar lugar con el paso de los años, es a lo que Dios califica como la famosa gran ramera, ¿sí? Que está ahí en Apocalipsis capítulo número 17, ¿sí? Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17 describe lo que se conoce técnicamente como la Babilonia religiosa. Babilonia es confusión, Babel, confusión. Cuando el ser humano quiso acercarse a Dios en la Torre de Babel por sus propios medios, lo que encontró fue confusión, por sus propios esfuerzos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ya hemos visto en otras oportunidades que el número 7 indica plenitud. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? La gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, ¿sí? Entonces, las grandes religiones del mundo, pues, se han unido con la política de su fornicación. Varias figuras del lenguaje ahí. Me llevó en el espíritu al desierto. Estaba Juan observando, contemplando la visión, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos, ¿sí? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, perlas, tenía en la mano un cáliz, o sea, una copa de oro, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio. El misterio es una verdad que Dios da a conocer, de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Recordemos que al final de los tiempos, pues habrá un gobierno confederado encabezado por el anticristo, será un gobierno mundial.
La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, ellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, o sea, incrédulos, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Está hablando de las 7 colinas de Roma. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Todo eso tiene referencia al anticristo del futuro. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces, el texto es largo, es un poco complejo de mirarlo en detalle, solamente lo estoy citando porque no es asunto de colaborar por colaborar, ¿sí? El ecumenismo avanza a pasos agigantados. Uno puede ver algunas de las noticias internacionales así por encimita, así muy sencillo, y uno se da cuenta cómo se va gestando todo el cumplimiento de estas profecías, ¿sí? Entonces, la famosa ciudad de Babilonia estaba sentada sobre el río de Éufrates, y parece que aquí es una referencia simbólica a Roma, ¿sí? Porque pues Roma siempre representa lo opuesto al Dios vivo y verdadero. Y Babilonia le acompaña, representa el falso sistema religioso cuyo centro será Roma, entre otros, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí es que, palabras más, palabras menos, el falso sistema religioso, pues obviamente es infiel al Señor porque es infiel a la verdad, y por eso se describe como una ramera. Esa es la descripción. Cuando se es infiel a la verdad, entonces se actúa de esa manera. ¿Alguna pregunta, algún comentario, inquietud que podamos absolver así sobre toda esta colaboración? Repito, insisto, no es para nada extraño que como iglesias de Cristo estemos recibiendo constantemente acusaciones o críticas desmedidas sobre la cooperación con otro tipo de organizaciones, de religiones, de congregaciones, pero pues la palabra de Dios es supremamente clara en eso. ¿Sí? Inquietudes, preguntas, comentarios, aclaraciones. Sí, pues un dato de la Asociación Bautista Americana que usted hacía ahorita referencia, por ejemplo, en el estado de Alabama, en los Estados Unidos, iglesias de la asociación quedan 17, y es un estado con 4.800.000 habitantes. Ya. Quedan 17. Quedan 17. Bueno. Sí. Sí, ahí no habían 17 iglesias. Anteriormente, muy seguramente había muchas más. O sea, en este momento, bueno, y en cierto modo uno sabe que eso es profético, ¿no? La Biblia dice muy claramente que pues, en los últimos tiempos, ahí está caracterizada los últimos tiempos. Lo que va a predominar es el engaño. No es para nadie un secreto eso que, sí. Afortunadamente, pues, Dios tiene misericordia, y pues cuando algunas iglesias se acaban, otras surgen, ¿sí? Hay algunos datos por ahí, pero pues, no sé qué tan fiables serán, ¿sí? De varias denominaciones y todo en Estados Unidos, muy frecuentemente, casi que diariamente se extingue una congregación, así como se establecen congregaciones, algunas de sana doctrina, otras no, ¿sí? Pues también hay iglesias locales que se acaban, ¿sí? De ahí la importancia de enseñar a la iglesia la doctrina. Si la iglesia no aprende la doctrina, pues obviamente el liderazgo, todos somos temporales. Entonces, de un momento a otro, uno no sabe, Dios lo puede llamar a su presencia, o puede llamarlo a otro lado, o puede decir en la soberanía de Dios, y las iglesias necesitan estar
muy bien preparadas, porque si no, miremos un ejemplo final en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, allá el problema era la circuncisión. Hoy en día aquí, pues uno puede hacer una lista de los diferentes ataques que tiene la Iglesia de Cristo. Uno de los más frecuentes y de las presiones más fuertes es el unirse con el poder político humano. Es una tentación muy dura, muy fuerte, porque pues detrás de eso hay recursos, hay prestigio, hay cierta fama, hay ciertas cosas, pero todas terrenales. ¿Y qué hay que hacer? Empezar a negociar principios. Y eso es terriblemente catastrófico para la vida del creyente, para la vida de las familias del creyente y obviamente para la vida de la iglesia. ¿Sí? Gálatas 2:1, después pasados 14 años, Pablo está haciendo aquí una referencia de su periodo inicial después de haberse convertido. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Pablo lo recibió todo por revelación. Él no estuvo los 3 años y medio con Cristo. Por eso dice que fue un abortivo, porque no disfrutó. Abortivo en el término bíblico no es lo mismo que abortivo en el término que hoy en día se maneja. Era no haber disfrutado de los 9 meses de gestación. Es decir, que abortivo en el término bíblico es prematuro. ¿Sí? Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación de evangelio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Sí? Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Dios, no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los no judíos, como a Pedro el de la circuncisión. Y bueno, ahí ustedes pueden hacer una lectura breve, más adelante pues se da cuenta que Pedro tiene que ser corregido, a veces uno se equivoca, humanamente tiene equivocaciones y de una manera muy espiritual pues necesita ser corregido. Todos tenemos equivocaciones de apreciación a veces hay cosas que uno pues percibe de una manera, resulta que son de otra, en fin. Pues este capítulo da para mucho, de la cooperación eclesiástica, pero sí, porque pues a veces la cooperación se ve afectada por asuntos humanos, por la carnalidad humana, por aquellas cosas de los prestigios humanos o de los prejuicios humanos también, ¿sí? En fin, ahí podríamos hacer una larguísima lista, pero pues no tenemos el tiempo ni tampoco pues creo que sea como de mucha edificación. Es mejor ir ahí con la ayuda del Señor siendo guiados para que Dios nos vaya enseñando. ¿Sí? Muy bien, si no hay alguna otra pregunta que podamos absolver. Muy bien, en bibliología, pues la verdad es que hay bastante.